Rojas, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Poder Ciudadano. Bueno, primero para hablar del alcance que tiene este decreto. Bueno, como DNU, como decreto de necesidad y urgencia, escuchando un poco el anuncio oficial y lo que uno pudo ver con el decreto, lo primero que hay que tener en cuenta es si cumple los requisitos básicos para ser considerado un decreto de necesidad y urgencia y válido, ¿no? Si uno ve las facultades y las atribuciones que tiene el presidente de la Nación en la Constitución Nacional, lo primero que establece la Constitución es el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas. Exacto. Y da ciertas excepciones. Una es que en los casos en que haya alguna situación extrema, se pueden dictar decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, el principio general es el presidente no puede legislar y agrega incluso una prohibición expresa sobre materia penal. Digo, más allá del dictado de un decreto de necesidad de urgencia, tampoco puede ser por cuestiones penales. Ahora, hay un tema que más allá de que el decreto planteado tiene que ver con una actuación en el fuero civil, estamos siempre en la órbita de una investigación penal o una causa penal. Por lo tanto, ese es el primer punto. Claro, acá el planteo es recuperar el dinero a través de un juicio civil sin necesidad de una condena penal. Bien, efectivamente, eso es un poco lo que implica la extinción de dominio, que es básicamente una herramienta más para evitar tener que llegar a una condena y, por un lado, perder los bienes, no poder recuperarlos, o también que tiene que ver con los costos excesivos que pueden llegar a tener poder administrar y conservar bienes por parte del Estado hasta tanto se llegue a una sentencia. El problema no es que la urgencia no está dada porque la justicia tarda mucho en las condenas. Digo, el problema es más estructural. Si la justicia tarda tantos años, entre 15, 20 años, investigar un caso de corrupción, digo, el problema es otro. Bueno, ayer cuando surgían las primeras repercusiones se hablaba de la situación del predio de Tandanor. Como ejemplo de 20 años de juicio hasta que se recuperó el predio. Sí, sí, hay una gran cantidad de casos similares y si uno se los pone a mirar, las principales características es que son delitos del poder, están involucrados altos funcionarios, el poder judicial muchas veces sospechado, y el problema es más estructural. Este procedimiento de extinción de dominio que nosotros venimos impulsando hace varios años no va a resolver problemas más estructurales que tiene que ver con la eficiencia y eficacia judicial y los mecanismos que necesita la justicia para efectivamente no solamente investigar y perseguir a los responsables, sino también poder recuperar lo que a la sociedad le fue robado. ¿Cuánto tiempo debería tardar el proceso judicial para decomisar bienes? No, un tiempo prudencial, digo, puede durar 3, 4, 5 años, depende mucho de la complejidad. Lo que pasa es que acá todos los casos duran mucho y muy pocos casos terminan en condena. Claro. Entonces, digo, son pocos los casos en donde efectivamente uno tuvo una sentencia y hubo un responsable. ¿Y quiénes deberían administrar estos bienes embargados o qué organismo también el dinero en efectivo? No, a ver, en ese sentido me parece, o por lo menos en nuestra perspectiva, es una vez que el dinero ingresa o los bienes ingresan al Estado, organismos especializados como la ONAVE, en este caso, que es la que administra los bienes del Estado, o directamente que entre a las cuentas generales del Tesoro Nacional. Pero, por ejemplo, tiene que haber algún sistema en que la sociedad pueda seguir la afectación específica de ese dinero. Así que eso no vuelva a estructuras que muchas veces se las tilda de corruptas o irregulares. Digo, Argentina tiene serios problemas de corrupción que todavía no ha resuelto. Serios problemas de muchas veces discrecionalidad. Digo, uno de los argumentos también para sostener el DNU era la demanda de la sociedad para recuperar lo robado, pero nos olvidamos que la sociedad también demanda instituciones fuertes y que se cumplan con los principios democráticos básicos que establece nuestro sistema. ¿Y es posible implementarlo así, tal cual está planteado este decreto de necesidad y urgencia? Es que al ser un decreto de necesidad y urgencia donde se tocan temas tan sensibles, no nos olvidemos que también el procedimiento de extinción de dominio tiende a limitar ciertos principios constitucionales o garantías constitucionales que tienen que ver con la retroactividad de la norma, que hay una intención de que sea retroactiva, debido proceso, la presunción de inocencia. En algunos casos hasta puede llegar a jugar una especie de choque con el artículo 17, que es el derecho de propiedad, que establece que la propiedad es inviolable hasta que uno tenga una sentencia contraria. Obviamente el decreto, así como está, va a ser cuestionado por muchos en sede judicial, más allá de lo que hoy está saliendo a nivel mediático. ¿Y el proyecto parlamentario, cuál es la diferencia?
No, porque hace 3 años que está dando vueltas por falta de decisión política. Sí, me parece que es una cuestión que tiene que ver más con buscar consensos. La verdad yo no me animo a decir cuál es el mejor modelo, si tiene que ser en sede civil o en sede penal. Lo cierto es que en el Senado se aprobó una acción en sede penal que tiene que ver también en una etapa posterior al dictado de una sentencia, tiene otras características. La realidad es que el sistema va a funcionar en tanto y en cuanto después se articule de modo que esto pueda servir para efectivamente combatir la corrupción y recuperar lo robado. La sede civil de alguna manera desdobla el trabajo de que recae ahora todo en Comodoro Pi, de alguna manera. Sí, muchos de los juristas que nosotros estuvimos o charlando o viendo en distintos medios coinciden en eso, que no es tan necesario y tan relevante que termines separados los procesos, más cuando estamos hablando siempre de un marco de una investigación penal. Hoy el Código Penal establece muchos mecanismos de medidas cautelares y de cómo poder recuperar los bienes y esperar hasta el dictado de la sentencia. Vuelvo a lo mismo. Si la justicia funciona eficientemente, no habría ningún inconveniente. Estos procesos terminan siendo como una especie de parches porque el problema estructural no se lo está resolviendo como se lo tiene que resolver. Y más aún cuando se hace por decreto de necesidad de urgencia es peor todavía, pues un parche sobre un parche. Entonces es muy complicado. Una cuestión de tanta importancia para la vida democrática que tiene que ver con la buena administración de los recursos públicos, el espacio natural de discusión y de consenso es el Congreso. Esa es la postura de Poder Ciudadano, más allá del DNU y más allá de este debate que se está... Porque todos están de acuerdo en que tiene que existir la extensión de dominio, que son millones y millones de pesos dando vueltas en propiedades para que vuelvan a la sociedad. Digo, eso no se discute. No, eso no se discute. Digo, nosotros hemos tenido un rol muy activo tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores. El problema es que hoy tenemos que estar hablando sobre la validez constitucional del procedimiento porque no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. La ley se estaba debatiendo, no hay un impedimento material para que el Congreso se reúna. La semana que viene muy probablemente arranquen las sesiones extraordinarias, se puede incluir dentro del temario. Necesita una discusión profunda. Acá los tiempos de la política son contraproducentes. Claro, y en estos 3 años no hubo un debate concreto sobre este tema. Hubo debate, incluso hubieron tres proyectos de ley al menos que fueron discutidos. Tuvo su media sanción en diputados, fue a senadores modificó y volvió a diputados. Ahí el tema es buscar los consensos necesarios, pero la discusión tiene que darse entre distintos bloques partidarios en el seno del Poder Legislativo, no en el Poder Ejecutivo. Veremos qué pasa cuando se reanude la actividad en el Congreso. ¿Pensás que puede haber algún sector que haga alguna presentación para declararlo inconstitucional? A ver, esperemos que con tanta crítica recolectada en solo un día, por lo menos se envíe un nuevo proyecto o se intente discutir los proyectos que estaban o en diputados o en senadores y en definitiva, digo, esto tiene que pasar tiene que ser transversal a todas las discusiones partidarias. Digo, acá estamos todos de acuerdo en que no se le puede seguir robando al Estado como se le ha robado, pero las discusiones tienen que ser técnicas y pensando también en ese bien jurídico que tiene que ver con proteger los recursos de la sociedad. Y tanto el DNU como el proyecto parlamentario, ¿en qué se basa? ¿En qué modelo se basa de otros países? Es que hay varios modelos. La verdad uno hoy está siguiendo más de cerca lo que está pasando en el caso de Lavallato. Digo, cada país tiene su procedimiento. Digo, Perú, en el caso de Brasil ha recuperado mucho dinero de la corrupción. Obviamente. Narcotráfico, me imagino, asociado a Colombia, sí, ahí hay todo un universo. Sí. Yo no soy especialista en esa temática, pero por ejemplo, en Italia sí hubo mucho trabajo relacionado a todo lo que tenía que ver con trata de personas y todo lo que tenía que ver con la mafia y todo el proceso de recuperación de bienes. Digo, casos de trata o de trabajo esclavo. Han habido casos en Argentina donde, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso que todas las maquinarias de coser que habían sido recuperadas fueron para armar una cooperativa en la comunidad de Formosa y se les enseñó el oficio y todo eso fue aportado directamente a la comunidad. Hay muchos modelos, obviamente esto no es solamente tema de corrupción, estamos hablando de trata de personas. En los casos de trata, muchos de los inmuebles hoy son centros de contención de personas que son víctimas de trata de personas y demás. Entonces,
el modelo, el mejor modelo va a ser el que se termine consensuando y que efectivamente después funcione. Digo. Entonces, por eso la discusión en el Congreso también va a permitir minimizar aquellos riesgos que después terminen entorpeciendo el proceso penal, que es lo que se ve hoy. Hoy cada resolución judicial es un recurso, llega a la Corte, vuelve, son años y años de causas judiciales. Y corriéndonos las causas penales. Los amparos por salud pasa exactamente lo mismo. Entonces, por pedidos de información pública pasa lo mismo. Hay casos que pueden llevar 5 años y son acciones que deberían haber sido rápidas. Así que el problema es más estructural, no creo que se resuelva con un procedimiento de extinción de dominio para poder resolver los problemas de corrupción en Argentina. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Por lo que hablábamos tanto con Martín Rodríguez Yebra, la postura que también decías, acá hay una decisión política, o sea, más allá de las presentaciones que se hicieron parlamentarias y de las discusiones que hubo y de este DNU para que se busque el modelo y se pueda llevar adelante esta extinción de dominio. Muchas gracias por favor. por aclararnos todas estas dudas. Muy amable.